Hola a todos y a todas, nos toca ahora hablar de pared anterolateral del abdomen. Dijimos que el abdomen tenía un continente y un contenido. El continente tiene unos límites óseos en los cuales se insertan los músculos que forman las cuatro paredes del abdomen. En este video vamos a estudiar la pared anterolateral. ¿Y qué podemos decir de la pared anterolateral del abdomen? Bueno, es una pared que está compuesta por músculos, por aponeurosis y fascias. Los músculos los vamos a clasificar en músculos largos y músculos anchos. Los largos son el músculo recto o recto mayor del abdomen y el músculo piramidal, y los anchos son el músculo oblicuo mayor o externo, el músculo oblicuo menor o interno y el músculo transverso. El músculo piramidal es inconstante, y fíjense que los demás llevan su nombre según la dirección de sus fibras. El músculo recto tiene fibras rectas, los oblicuos tienen fibras oblicuas. La diferencia entre ellos es que las fibras del oblicuo mayor van hacia adentro y hacia arriba, y las del oblicuo menor van hacia adentro y hacia abajo. Y finalmente tenemos el músculo transverso que tiene fibras transversales. Además, vamos a tener unas membranas que son aponeurosis, que son de inserción, y fascias, que son de revestimiento. Las aponeurosis son las mismas aponeurosis en los músculos anchos, que van a formar la vaina de los rectos, que va a tener como contenido a los músculos largos. Y las fascias de revestimiento son 4, 2 superficiales y 2 profundas. Estas 2 superficiales representan el tejido celular subcutáneo y van a estar más superficial a los músculos de la pared. Van a ser la fascia de Camper o fascia adiposa y la fascia de Scarpa o fascia membranosa. Las fascias más profundas van a estar detrás de los músculos de la pared y van a ser la fascia transversalis y la fascia extraperitoneal. Por supuesto, anterior a estas fascias superficiales vamos a encontrar a la piel, y posterior a estas fascias profundas vamos a encontrar al peritoneo parietal anterior. Ya vamos a explicar todo esto con más detalle. Y entonces acá vemos una imagen para explicar todo lo que dijimos en el esquema anterior. Esto es un corte transversal de abdomen, aproximadamente a nivel de la tercera o cuarta vértebra lumbar. Visto desde inferior, esto es anterior y esto es posterior. Fíjense, esto es posterior porque aquí está la columna vertebral. Esto es derecho y esto es izquierdo. Observamos en el centro la cavidad abdominal con las vísceras abdominales y en la periferia las paredes del abdomen. Aquí tenemos, por ejemplo, la pared posterior del abdomen, y todo esto que vemos acá es la pared anterolateral, que está compuesta por los músculos largos que están en la región anterior y los músculos anchos que están en la región lateral. Los músculos largos son el músculo recto mayor del abdomen y el músculo piramidal. El piramidal no lo vemos en este corte, está a este nivel, es mucho más abajo. Es un músculo pequeñito y además inconstante, así que no le prestemos atención. El que se importa es este, que es el músculo recto mayor del abdomen. Fíjense que está en la parte anterior de esta pared anterolateral, externo a la línea media. Por acá tenemos a los músculos anchos, que de superficial a profundo son el músculo oblicuo mayor, o también llamado músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo menor, o también llamado músculo oblicuo interno, y el músculo transverso. Fíjense que estos músculos van a dar aponeurosis que se dirigen hacia anterior y se van a unir para terminar envolviendo al músculo recto mayor del abdomen, formando lo que se denomina vaina de los rectos. Luego esas aponeurosis continúan y a nivel de la línea media se unen con las aponeurosis en los músculos anchos del lado opuesto para formar la línea alba. Esta línea alba va a estar separando entonces a los dos músculos rectos mayores del abdomen. Por otra parte, si observamos aquí en esta región posterior, vemos que el músculo oblicuo menor y el músculo transverso también tienen aponeurosis posteriores. La aponeurosis posterior del músculo oblicuo menor se termina uniendo a la del transverso y a la del dorsal ancho. Y la que importa más es esta, que es la aponeurosis posterior del músculo transverso, que también se une pero continúa su trayecto y termina insertándose en la apófisis transversa de las vértebras lumbares, lo que hace que esta zona se divida en dos regiones. Una región anterior por delante de esa aponeurosis y una región posterior por detrás de esa aponeurosis. La región anterior es lo que vamos a estudiar como músculos de la pared posterior del abdomen, donde están el músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor, el psoas menor. Más abajo tendríamos el músculo ilíaco, se forma el músculo iliopsoas, etc. Y esta región posterior va a tener los músculos del dorso que ya estudiamos en la clase de nuca y dorso. ¿Ok? Entonces fíjense que el transverso tiene una aponeurosis anterior, un cuerpo muscular y una aponeurosis posterior. Ahora bien, también dijimos que teníamos fascias de revestimiento. Teníamos 2 superficiales y 2 profundas. Las 2 superficiales conforman el tejido celular subcutáneo y son la fascia de Camper o fascia adiposa
que es ese tejido adiposo que ven ahí de color amarillo, y la fascia de escarpa o fascia membranosa, que es eso que ven de color blanco, que es pequeñito, muy delgada. ¿Okay? Serían las dos fascias superficiales. Las dos fascias profundas serían la fascia transversalis, que es una fascia que va a estar cubriendo la pared anterolateral desde la parte posterior. Todo esto, toda esa línea que ven ahí, interna al músculo transverso, también acá va a estar cubriendo toda la pared anterolateral. Y luego lo que ven de color amarillo después de la fascia transversalis es la fascia extraperitoneal. ¿Ok? Luego, finalmente, obviamente, vamos a tener más superficial a las fascias superficiales, a la piel, y más profundo a las fascias profundas, al peritoneo parietal anterior. Luego, cuando veamos cavidad abdominal, estudiaremos que hay una membrana serosa que cubre tanto las paredes como las vísceras abdominales, que se divide en peritoneo visceral y peritoneo parietal, que cubren las paredes. Bueno, ese peritoneo parietal va a estar cubriendo tanto la pared superior, como la anterolateral, como la posterior, como la inferior. Entonces, este que está acá es el peritoneo parietal posterior, que cubre a la pared posterior. Y el que vemos, que es el que les estoy diciendo, que sería la última capa de esta pared anterolateral, es el peritoneo parietal anterior. Bien, entonces de superficial a profundo tenemos piel, tejido celular subcutáneo, donde está fascia de Camper y fascia de escarpa, músculo oblicuo mayor, músculo oblicuo menor, músculo transverso, fascia transversal, fascia extraperitoneal y peritoneo parietal anterior. Entonces, vamos a estudiar detalladamente a los músculos largos, a los músculos anchos, a las aponeurosis y a las fascias. Comenzamos. Acá tenemos una vista anterior de los límites óseos del abdomen que vimos en el video introductorio y lo vamos a dibujar de este lado. Esta sería la columna lumbar vista desde anterior, las 5 vértebras lumbares. Más arriba vemos parte de la columna torácica desde T5 hasta T12. Observamos las costillas flotantes articulándose en T11 y en T12. Y las demás costillas que se dirigen hacia anterior, hacen el arco, se continúan con los cartílagos costales para terminar articulándose con el esternón sobre la línea media en la parte anterior del tórax. Vemos que la quinta, la sexta y la séptima costilla tienen sus cartílagos propios y la octava, novena y décima costilla tienen un cartílago común. Si nos vamos más abajo, observamos el sacro y el coxis y lateral a estos, a los huesos coxales para terminar de formar la pelvis. Acá en el hueso coxal me voy a detener para recordar algunas estructuras. Esta es la espina ilíaca anterosuperior, esta es la espina ilíaca anteroinferior. Vemos la cresta ilíaca con su labio externo, labio interno y entre los dos la línea intermedia. Esta es la fosa ilíaca, hacia acá el tubérculo del pubis y finalmente la sínfisis pubiana. Y por último le dibujo el hueso fémur articulándose a través de su cabeza con la cavidad cotiloidea del hueso coxal. Ahora bien, acá en estos límites óseos se van a insertar los músculos de las paredes del abdomen. En este caso estamos hablando de la pared anterolateral. Entonces vamos a tener los músculos largos que están en la región anterior y los músculos anchos que están en la región lateral. Por eso les coloco esto, para que estudiemos de cada uno cuál es su inserción en la caja torácica y en la pelvis, que es de dónde vienen a dónde van. ¿Ok? Pero además, este tema es un poco extenso y un poco complejo a veces, porque también incluye dos temas más, que es la vaina de los rectos y la región inguinal. Entonces, estos músculos, los músculos largos van a estar en la parte anterior y van a estar envueltos por la vaina de los rectos. Y esa vaina de los rectos va a estar formada por los músculos anchos que están en la región lateral y van a dar su aponeurosis hacia anterior para formar la vaina de los rectos, que es lo que ya les había comentado anteriormente. Entonces, tenemos que saber cómo esa aponeurosis forma la vaina de los rectos, viniendo de cada uno de los músculos anchos. Y además, tenemos que en la región inguinal, cada uno de estos músculos va a aportar con alguna estructura para formar toda esa región inguinal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro que vamos a estudiar ahora. Su inserción en la caja torácica, su inserción en la pelvis, cómo contribuye o cómo participa en la vaina de los rectos y cómo participa en la región inguinal. Empezamos con los músculos largos, donde dijimos que estaba el recto mayor del abdomen, el cual tiene fibras rectas y además es un músculo poligástrico, es decir, que tiene varios vientres, tiene de 3 a 4 vientres. Esos vientres van a estar separados por tendones intermedios. Él se encuentra en la parte anterior del abdomen,
lateral a la línea media. Y como dijimos, acá en la línea media se formaba la línea alba, la cual separaba a los dos rectos, al del lado derecho o el del lado izquierdo. Sus inserciones en la caja torácica van a ser en los cartílagos costales de la quinta, sexta y séptima costilla y también en el apéndice sifoides del esternón. De ahí va a descender para terminar insertándose en la pelvis en el cuerpo del pubis a través de un tendón terminal, y este tendón terminal va a emitir unas fibras hacia lateral que van a formar un ligamento que se llama el ligamento de Henle. Este ligamento va a estar en la región inguinal, va a ser la contribución que hace el recto a la región inguinal. Y con respecto a la vaina de los rectos, él se encuentra dentro de la vaina de los rectos. De hecho, por eso se llama así, vaina, haciendo referencia a que es un estuche, y de los rectos porque es el estuche que envuelve al músculo recto mayor del abdomen. ¿Okay? Luego tenemos al músculo piramidal, que es un músculo pequeñito e inconstante, triangular de base inferior. Él se dirige desde el pubis hasta la línea alba. Va a estar en la parte anterior e inferior del músculo recto mayor. Este músculo, como es inconstante, no se le presta mucha atención. Sépanlo que existe, que a veces está ahí, pero al decir que es inconstante, queremos decir que no siempre va a estar. ¿Bien? No todos los seres humanos lo tienen. Por ende, y además como es muy pequeño y no tiene una función importante, entonces no se le presta tanta atención. Pero recuerden que está dentro de la clasificación de los músculos largos. Lo voy a borrar y continuamos entonces estudiando la pared anterolateral. Continuando con los músculos anchos, hablemos primero del músculo transverso, el cual dijimos que era el más profundo de los tres y que sus fibras eran transversales. Recordemos que este músculo tiene una aponeurosis posterior que se inserta en la columna lumbar, por eso acá les coloco también la columna lumbar dentro de sus inserciones. Y entonces quitamos el músculo recto para ver esa inserción posterior. Esta es la aponeurosis posterior del músculo transverso, que se inserta en la apófisis transversa de las 5 vértebras lumbares. Luego se continúa hacia adelante como cuerpo muscular, estos ya son fibras musculares, que se insertan en el labio interno de la cresta ilíaca y se dirige hacia adelante, pasando por toda la parte lateral del abdomen, y luego en esta región anterior va a dar su aponeurosis anterior. Y para esto les coloco el recto nuevamente para que veamos la disposición de la aponeurosis anterior del músculo transverso, que en los 2 tercios superiores pasa por detrás del músculo recto y en el tercio inferior pasa por delante del músculo recto. Bien, acá en la transición entre cuerpo muscular y aponeurosis anterior se forma una línea que se llama línea semilunar de Spiegel. Y además, si quitamos al músculo recto otra vez, vamos a ver que en esta parte inferior de la aponeurosis que pasó posterior al recto, se forma una línea que se llama línea arqueada o arco de Douglas. ¿Ok? Vuelvo a colocar al músculo recto y veamos que finalmente del músculo transverso descienden unas fibras que van hacia el pubis, que se van a unir con fibras iguales del músculo oblicuo menor y van a formar en conjunto el tendón conjunto. Por eso se llama así. Es un tendón que está formado por fibras del músculo transverso y el músculo oblicuo menor o músculo oblicuo interno, que se dirigen desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis. También se le conoce como hoz inguinal. Le pueden decir las dos maneras, tendón conjunto u hoz inguinal. Bien, entonces, en conclusión, porque son muchas inserciones, el músculo transverso es el más profundo, tiene fibras transversales. Se dice que es semicilíndrico o tiene forma de hemicinturón porque es como un cinturón, va desde la parte posterior hasta la parte anterior. ¿Ok? Y él va a tener entonces una aponeurosis posterior que se inserta en la columna lumbar, un cuerpo muscular, que sería la porción media, y una aponeurosis anterior. En la columna lumbar se inserta en las apófisis transversas de las vértebras lumbares. En la caja torácica se va a insertar en los 6 últimos cartílagos costales. Es decir, acá hacia atrás se inserta en los cartílagos costales pequeñitos de las costillas flotantes. Y acá se inserta en estos cartílagos costales. ¿Ok? Entonces sería, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, más los 2 de la flotante serían 6. Se inserta en los últimos 6 cartílagos costales. En la pelvis se va a insertar en la cresta ilíaca en el labio interno. Y luego de aquí van a ir fibras para la región inguinal, que es el aporte que hace el músculo transverso en la región inguinal, que es el tendón conjunto. Y también va a ir la aponeurosis hacia la línea media, en donde va a formar en conjunto con los demás músculos anchos la vaina de los rectos. Que en los 2 tercios superiores va a pasar posterior al recto y en el tercio
inferior pasa anterior al recto. Recordemos que aquí, entre el cuerpo muscular y la aponeurosis anterior, se forma la línea semilunar de Spiegel. Vamos con el músculo oblicuo interno o músculo oblicuo menor, que tiene fibras oblicuas, como su nombre lo dice, que van de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Entonces se inserta acá abajo en la cresta ilíaca, específicamente en la línea intermedia, y de ahí envía fibras hacia arriba, que se van a insertar en la caja torácica y en los 3 últimos cartílagos costales, incluyendo los 2 de la flotante, como les dije. Recordemos incluso que el músculo oblicuo interno también tiene una aponeurosis posterior pequeñita que se fusiona con la del transverso y la del dorsal. Y entonces se inserta en los 3 últimos cartílagos costales y hacia anterior acá para formar la vaina de los rectos. Este sí es un poco más complejo, porque en los 2 tercios superiores esa aponeurosis anterior se desdobla y va a pasar por detrás y también por delante. Y en el tercio inferior pasa solamente por delante. Además, forma en conjunto con el transverso, como ya les había dicho, el tendón conjunto. ¿Ok? Entonces se inserta en la cresta ilíaca, en la línea intermedia, en la caja torácica, en los 3 últimos cartílagos costales. El aporte que hace la vaina de los rectos es en los 2 tercios superiores, pasa anterior y posterior, y en el tercio inferior pasa anterior solamente. Y finalmente en la región inguinal aporta con el tendón conjunto. Y finalmente hablamos del músculo oblicuo externo o músculo oblicuo mayor, que es el más superficial de los 3 y que sus fibras también son oblicuas, pero estas van de fuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Tienen una dirección como si te estuvieras metiendo las manos en los bolsillos. Él se va a insertar en la caja torácica en las últimas 8 costillas y en la cresta ilíaca en el labio externo. Fíjense entonces que los 3 músculos anchos se insertan en la cresta ilíaca, el transverso en el labio interno, el oblicuo interno en la línea intermedia y el oblicuo externo en el labio externo. Ahora bien, vean que desde la espina ilíaca anterosuperior hacia abajo y desde la línea medio clavicular hacia adentro, el oblicuo mayor es solo aponeurosis. Esta es la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, que es bastante grande y que en la vaina de los rectos pasa anterior al músculo recto mayor tanto en los 2 tercios superiores como en el tercio inferior. Por otra parte, en la región inguinal, esa misma aponeurosis va a enviar fibras que van a formar diferentes estructuras, como por ejemplo el ligamento inguinal, que es una dependencia de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, reforzamiento de fibras que están debajo de la aponeurosis, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Este ligamento también lo van a encontrar en los libros como arcada crural o arcada femoral o cintilla ilopubiana. Luego tenemos el pilar interno y el pilar externo. También en los libros aparece como pilar superointerno y pilar inferoexterno. Ellos van a estar delimitando este orificio, que es una perforación que tiene la aponeurosis del oblicuo mayor, que se llama orificio inguinal superficial. Al formarse este orificio deja 2 pilares, uno interno y otro externo. Y luego tenemos unas fibras profundas de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor que se dirigen hacia el otro lado, cruzan la línea media y terminan llegando al pubis contralateral. Ese es el pilar de Colles o pilar posterior. Entonces, si yo estoy estudiando la región inguinal del lado derecho, el pilar de Colles que me interesa es el que viene del lado izquierdo, porque es el que termina llegando acá, participando en la región inguinal. Por ejemplo, acá está delimitando el orificio inguinal superficial con el pilar interno y con el pilar externo. Lo mismo del otro lado, si estuviéramos estudiando la región inguinal del lado izquierdo, el pilar de Colles que me interesa es el que viene del lado derecho, y así. Ahora bien, como si no fuera suficiente todas las estructuras que nos tenemos que estudiar, por si fuera poco, hay otras estructuras que están debajo del ligamento inguinal que también tenemos que saber. Aproximadamente a mitad del trayecto del ligamento inguinal se desprenden unas fibras hacia abajo que terminan formando la cintilla iliopectínea. Recuérdense que el ligamento inguinal también se le llama cintilla iliopubiana. Bueno, esta es la cintilla iliopectínea. No es lo mismo, no lo confundan. Luego este ligamento inguinal llega al tubérculo del pubis y envía unas fibras hacia atrás que se devuelven, se refractan y forman otro ligamento que se llama ligamento lacunar o de Gimbernat. Y luego esas fibras continúan para llegar hasta la cintilla iliopectínea, formando otro ligamento que se llama ligamento de Cooper o ligamento pectíneo. Y acá finalmente les dibujo unas fibras arciformes, se llaman así fibras arciformes, que están en la unión del pilar interno y el pilar externo, delimitando también el orificio inguinal superficial. Ahora bien, en este espacio que queda acá, entre el ligamento inguinal y el hueso coxal, va a estar dividido por la cintilla iliopectínea en 2 regiones, una externa y una interna. La celda externa es lo que se conoce como celda musculonerviosa,
Y por ahí va a pasar el psoas ilíaco, que se va a insertar en el fémur, y el nervio crural o nervio femoral. Y la celda interna es el anillo crural, lo que se conoce como anillo crural, que va a tener como límite el ligamento inguinal, el ligamento lacunar o de Gimbernat, el ligamento de Cooper o pectíneo y la cintilla iliopectínea. Y su contenido va a ser los vasos femorales y el ganglio de Cloquet. Estos vasos femorales dentro de la cavidad abdominopélvica se les llama vasos ilíacos externos. Luego que cruzan el anillo crural siguen siendo los mismos vasos pero cambian de nombre. ¿Ok? Entonces aquí son vasos ilíacos externos y aquí son los vasos femorales. Que son parte del contenido del anillo crural. Y aquí tenemos el orificio inguinal superficial, que por donde va a salir el cordón espermático en el hombre, o el ligamento redondo del útero en la mujer, que va a estar delimitado entonces por el pilar interno, el pilar externo, el pilar de Colles contralateral y las fibras arciformes. Bien, luego vamos a explicar con más detalle que este cordón espermático o ligamento redondo va a venir del trayecto inguinal que va a estar formado por todas las estructuras que les dije que daban los músculos anchos en la región inguinal. Y entonces ya estudiamos los músculos, ahora vamos a estudiar la aponeurosis y las fascias, donde dijimos que teníamos aponeurosis, que eran de inserción para insertar a los músculos, donde tenemos la del oblicuo mayor, la del oblicuo menor y la del transverso, que en conjunto forman la vaina de los rectos, que envuelven al músculo recto mayor del abdomen. Y luego tenemos fascia de revestimiento, donde dijimos que eran 4. 2 superficiales, que son la fascia de Camper, que es adiposa, y la fascia de Scarpa, que es membranosa, y que en conjunto forman el tejido celular subcutáneo. Y luego tenemos la fascia transversalis y la fascia extraperitoneal, y estas últimas dos son más profundas. Entonces, para poder estudiar todas las capas, imaginemos que estamos haciendo un corte acá, donde sacamos un pedacito de la pared anterolateral y vamos viendo una por una sus capas. Tenemos entonces al músculo oblicuo mayor, al músculo oblicuo menor y al músculo transverso. Esto sería más superficial y esto más profundo. Más profundo al transverso tenemos la fascia transversalis y luego la fascia extraperitoneal. Y más superficial al oblicuo mayor tenemos el tejido celular subcutáneo, donde está más superficial la fascia de Camper o adiposa y más profunda la fascia de Scarpa o membranosa. Y ahí finalmente les coloco que en más superficial al tejido celular subcutáneo tenemos a la piel y más profundo a la fascia extraperitoneal tenemos al peritoneo parietal anterior. Y aquí está la imagen. Si lo vemos de superficial a profundo tenemos piel, fascia de Camper o adiposa, fascia de Scarpa o membranosa, músculo oblicuo mayor, músculo oblicuo menor, músculo transverso, fascia transversalis, fascia extraperitoneal y peritoneo parietal anterior. Y esas serían todas las capas. Si hacemos un corte transversal a nivel de los 2/3 superiores de la pared anterolateral, vamos a poder ver todas estas capas, pero también la disposición de las aponeurosis de los músculos anchos, pasando ya sea por delante o por detrás del músculo recto mayor del abdomen, envolviéndolo para formar la vaina de los rectos. Entonces hacemos acá un pequeño dibujo esquemático de los 2/3 superiores de la pared anterolateral en un corte transversal, donde tenemos hacia el lateral a los músculos anchos, músculo oblicuo mayor, músculo oblicuo menor, músculo transverso, y en el centro el músculo recto mayor del abdomen. Esto es anterior y esto es posterior. Tenemos primero la piel, después el tejido celular subcutáneo conformado por la fascia de Camper y la fascia de Scarpa, más profundo en la fascia transversalis, luego la fascia extraperitoneal y finalmente el peritoneo parietal anterior. Entonces, ¿cómo van a estar esas aponeurosis en los 2/3 superiores? Bueno, la aponeurosis del oblicuo mayor pasa anterior al músculo recto. La aponeurosis del oblicuo menor se divide en 2 hojas, una que pasa por delante y otra que pasa por detrás. Y la aponeurosis del transverso pasa por detrás al músculo recto mayor. Ahora bien, si ese mismo corte lo hacemos a nivel del tercio inferior, vamos a observar exactamente lo mismo, con la diferencia de que va a cambiar la disposición de las aponeurosis en los músculos anchos, donde la aponeurosis del oblicuo mayor va a pasar por delante, al igual que en los 2/3 superiores. La del oblicuo menor no se divide como en los 2/3 superiores, sino que es una sola hoja que pasa por delante. Y la del transverso no pasa por detrás, sino que pasa por delante del recto mayor. Entonces, fíjense que en este tercio inferior, todas las aponeurosis pasan anterior al músculo recto mayor, dejando a este cubierto por detrás por la fascia transversal. Al unirse todas esas aponeurosis con las del lado opuesto en la línea media, forman la línea alba. Y al envolver en ese entrecruzamiento de aponeurosis, al envolver al músculo recto mayor, forman la vaina de los rectos.
La vaina de los rectos, por definición, es un estuche aponeurótico formado por el entrecruzamiento de las aponeurosis de los músculos anchos y va a tener como contenido a los músculos rectos mayores del abdomen, como ya sabemos, a los músculos piramidales también, cuando los hay. Acuérdense que les dije que el músculo piramidal es otro de los músculos largos, pero que es inconstante. Cuando existe, está también dentro de la vaina de los rectos. Y también los vasos epigástricos inferiores. Fíjense acá que les había dicho que aquí estaban los vasos ilíacos externos, que al cruzar el anillo crural pasaban a llamarse vasos femorales. Bueno, antes de cruzar el anillo crural, dan unas ramas que son los vasos epigástricos inferiores, que se van a ir hacia el recto y se terminan metiendo en la vaina de los rectos. Por ende, también son contenidos. Entonces, en el corte de los 2/3 superiores de la imagen del nétar tenemos piel, tejido celular subcutáneo, los músculos y las aponeurosis de la pared anterolateral. Luego aquí tenemos la fascia transversal, después la fascia extraperitoneal y finalmente el peritoneo parietal anterior. Bien, si vemos la vaina de los rectos es el entrecruzamiento de estas aponeurosis y va a estar formada por una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior en los 2/3 superiores está dada por la aponeurosis del oblicuo mayor y por la hoja anterior del desdoblamiento de la aponeurosis del oblicuo menor. La hoja posterior de la vaina de los rectos va a estar dada por la hoja posterior del desdoblamiento de la aponeurosis del oblicuo menor y por la aponeurosis del transverso. En el tercio inferior vamos a tener que la hoja anterior está dada por la aponeurosis de los 3 músculos, del oblicuo mayor, del oblicuo menor y del transverso, y la hoja posterior va a estar dada por la fascia transversal. Y bueno, ya hablamos de los músculos, hablamos de las aponeurosis y fascias, hablamos de la vaina de los rectos. Ahora nos queda un solo tema que sería la región inguinal, que es esta región que está aquí. Esta región va a tener al trayecto inguinal, que es un tema bastante complejo de entender, pero lo importante para entenderlo es que ese trayecto inguinal está constituido por estructuras de los músculos de la pared anterolateral que terminan llegando a esta región. Y cada una de esas estructuras las fuimos mencionando mientras describíamos a cada uno de los músculos. Entonces yo después les voy a hacer un video específico solamente de trayecto inguinal donde lo vamos a ver cómo se forma, vamos a ver todas sus paredes, todo su orificio y qué es lo que pasa, cuál es el contenido. Lo que quiero es que veamos ahora de manera introductoria toda la relación entre esas estructuras de los mismos músculos de la pared anterolateral que lo conforman, ¿ok? Entonces para estudiarlo hacemos un pequeño zoom acá y empezamos a hacer el dibujo acá más grande. Tenemos aquí el hueso coxal, cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior, tubérculo del pubis, sínfisis pubiana. Y esto sería el tendón terminal del músculo recto mayor del abdomen. Recordemos que de ese tendón terminal se emitían fibras que formaban un ligamento hacia lateral de forma triangular, que es el ligamento de Hell. Luego tenemos la fascia transversalis, que en el tercio inferior de la pared anterolateral dijimos que terminaba cubriendo al recto mayor en su parte posterior. Esta fascia transversal iba a estar perforada a este nivel por el orificio inguinal profundo. Recuérdense que este que les dije era el orificio inguinal superficial. Este es el orificio inguinal profundo. ¿Y esto qué sería? Muy bien, el tendón conjunto, u hoz inguinal. Es un tendón que se forma en conjunto con el músculo oblicuo menor y el músculo transverso. Son fibras que emiten los dos músculos hacia abajo que se unen y van de la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis, formando esta hoz, esta forma de hoz. Por eso también se le llama hoz inguinal. Y ya tenemos lo que aporta el músculo recto a la región inguinal y lo que aporta el músculo oblicuo menor y el músculo transverso a la región inguinal. Nos falta entonces lo que aporta el músculo oblicuo mayor, donde tenemos su aponeurosis, que dijimos que era bastante grande y que iba a estar perforada a este nivel por el orificio inguinal superficial. Esta aponeurosis iba a dar varias estructuras, como por ejemplo, ¿cuál sería esta? Muy bien, el ligamento inguinal, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Ligamento inguinal, cintilla iliopubiana, arcada crural o arcada femoral. Luego tenemos acá, limitando al orificio inguinal superficial, a los pilares. Pilar interno y pilar externo. También lo van a encontrar como pilar medial y pilar lateral, que es lo mismo. O pilar superointerno y pilar inferoexterno. Luego, ¿qué sería esto? Muy bien, el pilar de Colles o pilar posterior, también se le llama. O también lo pueden encontrar como ligamento reflejo. Este, por supuesto, es el contralateral. Recuérdense que el pilar de Colles nace más arriba que los pilares interno y externo y se dirige hacia el otro lado. Entonces, el que estamos viendo acá es el pilar del Colles del otro lado, que es el que me interesa aquí. Bien,
el pilar de Coles contralateral, que termina llegando acá para delimitar el orificio inguinal superficial. Luego tenemos aquí delimitando también este orificio a las fibras arciformes. También se le llama fibras arciformes de Nicaise o fibras intercolumnares, que están entre los dos pilares. Y luego tenemos debajo del ligamento inguinal otras estructuras que también tenemos que mencionar, en donde tenemos una refracción de esas fibras del ligamento inguinal que se devuelven y forman otro ligamento, que es el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar. Luego las fibras continúan y forman otro ligamento, que es el ligamento de Cooper o ligamento pectíneo. Y finalmente esas fibras terminan llegando a la cintilla iliopectínea, que son fibras que se desprenden del ligamento inguinal, de su trayecto, y llegan entonces al hueso coxal. Esa cintilla iliopectínea, como habíamos mencionado, me dividía este espacio que está entre el ligamento inguinal y el hueso coxal en dos celdas. Una celda externa, que se llama celda músculo-nerviosa, donde va a pasar el músculo psoas ilíaco y el nervio crural o nervio femoral. Y la celda interna es lo que conocemos también como anillo crural, delimitado por el ligamento inguinal, por el ligamento de Gimbernat o lacunar, por el ligamento de Cooper o pectíneo y por la cintilla iliopectínea. Este anillo crural va a tener como contenido el ganglio de Cloquet y los vasos femorales, que recordemos que dijimos que esos vasos femorales, antes de cruzar el anillo crural, se llamaban vasos ilíacos externos. Y después que no cruzan, siguen siendo los mismos vasos, pero cambian de nombre. ¿Ok? De esos vasos femorales van a salir los vasos epigástricos inferiores, que en este caso les dibujé solamente la arteria, que se va a dirigir hacia arriba y va a terminar llegando detrás del recto para meterse en la vaina de los rectos, por ende también es contenido de la vaina de los rectos. Y ahí, en conjunto con ella, muy relacionado a la arteria epigástrica inferior, va a estar un ligamento que no les he mencionado, que es el ligamento de Hesselbach, o también conocido como ligamento interfobiolar. Este ligamento viene desde el arco de Douglas, que les hablé cuando estábamos estudiando el músculo transverso, que está en la parte posterior. Viene desde el arco de Douglas y tiene forma de S itálica y termina llegando a el orificio inguinal profundo, delimitándolo. Entonces, tenemos acá el trayecto inguinal. Fíjense cómo se forma por todas estas estructuras que hemos hablado, en donde tenemos el ligamento inguinal, a los pilares, al pilar de Coles, al tendón conjunto, el orificio inguinal profundo, el orificio inguinal superficial, y también estos elementos que les estoy mencionando ahora, que son el ligamento de Hesselbach, la arteria epigástrica inferior, y también, obviamente, el ligamento de Henle. Bien, todo esto en conjunto forma el trayecto inguinal. Este trayecto es un trayecto que está dentro de la pared anterolateral del abdomen y que va a tener un orificio inguinal profundo por donde entra el cordón espermático en el hombre o el ligamento redondo del útero en la mujer, pasa por la pared anterolateral, dentro de la pared anterolateral, y sale por el orificio inguinal superficial. Bien, este cordón espermático, hablando del hombre, este cordón espermático entonces perfora acá la fascia transversal y tiene un orificio inguinal profundo delimitado por el tendón conjunto, el ligamento de Hesselbach y la arteria epigástrica inferior y el ligamento inguinal. Luego pasa por dentro del trayecto inguinal teniendo como piso al ligamento inguinal y al tendón conjunto. Y luego termina saliendo por el orificio inguinal superficial delimitado por la fibra arciforme de Nicaise, el pilar interno y el pilar externo y el pilar de Coles contralateral. Bien, espero se haya entendido eso. Igual, como les dije, vamos a ver un video en donde expliquemos solamente trayecto inguinal. Y ahora nos queda repasar. Vamos a ver algunas imágenes del Néter y también del Atlas Real. Tenemos acá un plano mucho más superficial, donde en el Néter vemos incluso la piel. Y después aquí abajo vemos la fascia de Camper, que es adiposa. Y si la levantamos, aquí detrás vemos la fascia de Scarpa o membranosa. Y después la aponeurosis. Fíjense que aquí tenemos solamente vemos la fascia de Camper, que es la adiposa. Y no vemos la piel. Aquí estaría un poquito en la piel. Y no vemos la fascia de Scarpa. Aquí, hacia este lado, sí está más profundo. Y entonces quitaron la fascia de Camper y de Scarpa y vemos la aponeurosis. Vamos a un plano más profundo, donde vemos al músculo más superficial de los músculos anchos, que sería el músculo oblicuo mayor. Está acá y está acá. Fíjense cómo desde la espina ilíaca anterosuperior hacia abajo y desde la línea medioclavicular hacia adentro es solo aponeurosis. Aquí también, espina ilíaca anterosuperior hacia abajo y línea medioclavicular hacia adentro. Todo aponeurosis. En la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, que termina pasando anterior al músculo recto
tanto en los dos tercios superiores como en el tercio inferior. Y vean acá que tenemos el orificio inguinal superficial perforado por el cordón espermático. Entonces, lateral a ese orificio tenemos, a los lados de ese orificio tenemos el pilar interno y hacia el otro lado estaría el pilar externo. El ligamento inguinal no lo vemos porque está más hacia abajo y el pilar de Colson no lo vemos porque está mucho más profundo, está más hacia posterior. ¿Ok? Pero aquí tenemos entonces el orificio inguinal superficial y el cordón espermático. Si nos vamos a un plano más profundo, fíjense, aquí cortaron al músculo oblicuo mayor. Bien, entonces vemos directamente al músculo oblicuo menor, donde tiene las fibras diferentes. Acuérdense que el músculo oblicuo mayor tenía fibras hacia abajo y hacia adentro, y el oblicuo menor tiene fibras hacia arriba y hacia adentro, ¿ok? Que tiene forma de abanico. Ya estas más inferiores se vienen hacia acá, que es donde termina formando el tendón conjunto, ¿ok? Entonces vemos aquí que también cortaron la hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo menor. Entonces vemos al músculo recto mayor. Fíjense que es un músculo poligástrico que tiene fibras rectas. Aquí también lo vemos, es poligástrico, que se termina insertando aquí en el quinto, sexto y séptimo cartílago costal con el apéndice sifoide. Acá también lo vemos. Tiene 4 vientres en este caso y en este caso también, divididos por tendones intermedios y termina llegando acá. Y aquí hacia inferior, fíjense cómo se ve el músculo piramidal, que es este que está aquí. Lo vemos en las dos imágenes. Bien. Y bueno, con respecto al músculo oblicuo menor, acuérdense que tiene su aponeurosis en los dos tercios superiores, se divide en una anterior y otra posterior. Y en el tercio inferior solamente pasa por delante. Aquí en ese caso, cortaron la hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo menor en los dos tercios superiores y la aponeurosis, la única que hay, en el tercio inferior. Y bueno, eso, aquí vemos el tendón conjunto que está haciendo esta forma de hoz y pasándole por debajo el cordón espermático que aquí está al lado hacia atrás, bien, hacia adelante, perdón, tendón conjunto, y aquí también lo vemos el tendón conjunto, se ve pequeñito. Igual imágenes así reales de la región inguinal lo vamos a ver en la clase de trayecto inguinal. Luego tenemos un plano más profundo aún. Fíjense que aquí cortaron el músculo oblicuo mayor y también cortaron el músculo oblicuo menor. Entonces, quitaron, aquí vemos, quiero que se entienda bien la imagen. Esta es la aponeurosis del oblicuo mayor que la cortaron. Y esta es la aponeurosis del músculo oblicuo menor que también la cortaron. Entonces aquí vemos la hoja posterior, o sea, de los dos tercios superiores, la hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo menor y la hoja anterior. Y vemos también la aponeurosis del oblicuo mayor para unirse con la hoja anterior del desdoblamiento de la aponeurosis del oblicuo menor para formar la hoja anterior de la vaina de los reyes. Sé que es un poco enredado, pero espero que me estén entendiendo. Lo repetitivo que he sido con todo, con fascia, aponeurosis, músculos y región inguinal, espero que ya a este punto me entiendan todo lo que estoy hablando. Vemos entonces acá, más profundo, como quitamos el oblicuo mayor y quitamos el oblicuo menor, nos queda el transverso, que tiene fibras transversales, y aquí también lo vemos. Entonces tiene sus fibras transversales, y vean cómo aquí, entre el cuerpo muscular y la aponeurosis anterior, se forma una línea semilunar, que acá también la vemos, que es la línea semilunar de Spiegel, bien, que la vamos a ver cuando hablemos de puntos débiles del abdomen. Vemos también que acá está el recto, dentro de la vaina de los rectos, en sus dos tercios superiores, y a partir de esta región, o sea, de acá, ya el recto le están pasando todas las aponeurosis y le pasan por delante. Entonces quitaron esa aponeurosis y quitaron al recto. Bien, entonces lo que vemos es la hoja posterior de la vaina de los rectos en los dos tercios superiores, que es esta. Bien, aquí se ve la aponeurosis del transverso con la posterior del oblicuo menor para formar la hoja posterior de la vaina de los rectos. Fíjense que aquí abajo les había mencionado que se formaba el arco de Douglas, ¿ok? Que lo estaríamos viendo acá. Entonces, esto que queda aquí abajo es la fascia transversal, y que es lo que termina cubriendo al músculo recto mayor en la parte posterior, en el tercio inferior. Aquí además Netter nos muestra que por aquí vienen los vasos epigástricos inferiores. ¿Se acuerdan? Los que le dije que eran ramas de los vasos ilíacos externos, que suben y se meten por el arco de Douglas a la vaina de los rectos, por ende también son contenidos de la vaina de los rectos con el músculo recto y con el músculo piramidal en el caso de que esté. Bien, entonces entiendan esta imagen. Aquí cortaron al recto. Vemos detrás del recto, entonces que vemos en parte de los dos tercios superiores la hoja posterior de la vaina de los rectos. Abajo no vamos a ver porque en el tercio inferior no hay la hoja posterior de la vaina de los rectos, es solamente la fascia transversal.
¿ok? Entonces aquí en esa transición entre los dos tercios superiores y el tercio inferior se forma el arco de Douglas o línea arqueada. Lo mismo pasa acá. Cortaron al recto y lo movieron para acá, y cortaron aquí el recto y lo movieron hacia arriba. Vemos la hoja posterior de la vaina de los rectos, aquí el arco de Douglas, y más abajo, esto sería fascia transversal. Línea semilunar de Spiegel, músculo transverso. Línea semilunar de Spiegel, músculo transverso. Aponeurosis anterior del músculo transverso. Y aquí sí vemos también el ligamento inguinal. Fíjense cómo entonces el transverso también se une al oblicuo menor en la parte inferior, une sus fibras para formar el tendón conjunto que pasa por arriba del cordón espermático. Aquí lo vemos también cómo termina formando el tendón conjunto, el transverso con el oblicuo menor que está cortado. Y ahora, para entonces finalmente terminar con esta clase tan larguísima, les prometo que esta vez sí se acaba. Esto sí es lo último. Quiero que veamos un dibujo para ver todo lo que estamos hablando, pero desde una vista posterior. Es decir, hasta ahora hemos estado viendo el abdomen así. Recuérdense que les dije que el abdomen tenía 4 paredes, una superior, una posterior, una inferior y la pared anterolateral. Entonces lo estábamos viendo desde anterior, que era esto. Ahora, si yo corto acá y lo abro como un libro, voy a ver aquí entonces pared superior, y acá pared inferior y pared inferior. Pero en este lado estoy viendo la pared posterior del abdomen, y en este caso estoy viendo la pared anterolateral del abdomen vista desde posterior, ¿ok? Esto es lo que queremos ver. Y ese es el dibujo que vamos a hacer, como si nosotros estuviéramos dentro de la cavidad abdominal, viendo la parte posterior de la pared anterolateral. Entonces, comenzamos con este dibujo. Entonces acá vemos desde una vista posterior parte del hueso coxal. Aquí está la sínfisis del pubis, aquí la cresta ilíaca y aquí la espina ilíaca anterior superior. Lo sé, no me quedó tan lindo el dibujo, pero bueno, no importa, ahí se entiende. Ahí tenemos el músculo recto mayor con sus fibras rectas que llega al pubis a través del tendón terminal, y de ese tendón se emiten hacia el lateral fibras que van a formar el ligamento de Held. Luego les dibujo acá, esquemáticamente en la cresta ilíaca, la inserción de los músculos anchos, donde tenemos el músculo oblicuo mayor con sus fibras hacia adentro y hacia abajo, el músculo oblicuo menor con sus fibras hacia adentro y hacia arriba, y el músculo transverso con sus fibras transversales. Ahí tenemos la piel y luego el tejido celular subcutáneo conformado por fascia de Camper y fascia de Scar. Entonces vamos con la aponeurosis. La aponeurosis del músculo oblicuo mayor, tanto en los 2 tercios superiores como en el tercio inferior, va a pasar por delante al músculo recto mayor para formar la vaina de los rectos en conjunto con la aponeurosis de los otros músculos anchos. Recordemos que en esta región inguinal, esa aponeurosis va a estar perforada por el orificio inguinal superficial y que además va a dar varias estructuras: el ligamento inguinal, los pilares interno y externo, y el pilar de Coles que se va hacia el lado contralateral. Entonces el que dibujo aquí es el pilar de Coles del otro lado, que es el que me interesa porque es el que participa en esta región. Luego tenemos el ligamento lacunar o de Gimbernat, el ligamento de Cooper o pectíneo, y la cintilla iliopectínea que divide esta región entre el ligamento inguinal y el hueso coxal en 2 celdas. Una celda externa o músculo nervioso por donde pasa el músculo psoas ilíaco o iliopsoas, y el nervio crural o nervio femoral. Y una celda interna que es el anillo crural, donde pasan los vasos ilíacos externos, que al atravesar el anillo crural pasan a llamarse vaso femoral. También tenemos en el anillo crural como contenido el ganglio de Cloquet. ¿Ok? Ahora vamos con el músculo oblicuo menor, que sabemos que en sus 2 tercios superiores su aponeurosis se divide en 2 hojas, una que pasa por delante y otra que pasa por detrás al músculo recto mayor. Luego en la parte inferior, en el tercio inferior, esa aponeurosis pasa solo por delante del recto, es una sola hoja. Y en mucho más inferior va a emitir fibras que se van a unir con las del transverso para formar el tendón. Y finalmente tenemos el transverso, donde la aponeurosis de él va a pasar posterior en los 2 tercios superiores y anterior al recto en el tercio inferior. Aquí, entre el cuerpo muscular y la aponeurosis anterior, se va a formar la línea semilunar de Spiegel. Luego tenemos que también va a dar fibras que se van a unir a la del músculo oblicuo menor y en conjunto van a formar el tendón, que termina llegando acá a la región inguinal. Entonces fíjense que en esta transición de los 2 tercios superiores con el tercio inferior, cuando todas las aponeurosis empiezan a pasar por delante, dejan acá, donde terminan esas aponeurosis posteriores, dejan acá una línea en forma de arco que se llama línea arqueada o arco de Douglas.
Desde este arco de Douglas, desde su parte externa hacia lateral, van a hacer un ligamento que se dirige hacia afuera y hacia abajo, que es un reforzamiento de la fascia transversal, que termina llegando a delimitar el orificio inguinal profundo, que se llama ligamento de Hesselbach o ligamento interfoveolar. Bien, luego tenemos también a los vasos epigástricos inferiores, que son ramas de los vasos ilíacos externos, antes de que crucen el anillo crural. Y esos vasos se van a ir hacia arriba, relacionados con el ligamento de Hesselbach, y van a pasar por el arco de Douglas para entrar en la vaina de los rectos. O sea, van a ir posterior al recto y se meten en el arco de Douglas y entran a la vaina de los rectos, y por eso también son contenidos de la vaina de los rectos. Bien, aquí tenemos la fascia transversalis, que dijimos que este nivel estaba perforada, y ahí entonces tenemos el orificio inguinal superficial, y acá, perdón, el orificio inguinal profundo, y este sería el orificio inguinal superficial. Y este sería el cordón espermático entrando por el profundo. Tiene un trayecto dentro de la pared anterolateral, que es el trayecto inguinal, y después sale por el orificio inguinal superficial y llega a la superficie. Ahí después vamos a aplicar hasta donde llega. Este es entonces la fascia extraperitoneal y finalmente el peritoneo parietal anterior. Y ahí tenemos todas las capas del abdomen, todos los músculos, toda la aponeurosis de estos músculos, la vaina de los rectos y las estructuras de la región inguinal y del anillo crural. Si vemos esta imagen, que es lo mismo que estamos viendo, es desde una vista posterior de esta cavidad abdominopélvica, y aquí solamente un sector donde está el músculo recto mayor y el ligamento inguinal y toda la región inguinal vista desde posterior. Entonces aquí vemos, fíjense, esto que está acá es fascia transversal, ¿ok? Esta imagen que está acá, esto que dibujaron aquí. Acá la recortan un poco para mostrar esa transición entre los 2/3 superiores y el tercio inferior. ¿Okay? Esto es 2/3 superior y este es tercio inferior. Entonces aquí vemos la hoja posterior de la vaina de los rectos, que en los 2/3 superiores está formada por la aponeurosis del posterior del músculo oblicuo menor y por la aponeurosis en transverso. Luego todas se van hacia adelante, entonces la hoja posterior de la vaina de los rectos acá está formada por la misma fascia transversal. Como lo cortaron acá, podemos ver entonces el arco de Douglas. Y en ese arco de Douglas están entrando los vasos epigástricos inferiores que vienen desde los vasos ilíacos externos, que pasan por acá por el anillo crural, que ahí no se ven bien. Aquí sí, y ahí lo vamos a explicar. ¿Ok? Vasos epigástricos inferiores entran a la vaina de los rectos a través del arco de Douglas. Aquí tenemos el tendón terminal. Y fíjense acá, desde el cordón espermático, aquí lo vemos desde la cavidad pélvica, en donde él tiene este trayecto, que en realidad después vamos a explicarlo en genitales y el trayecto inguinal. El trayecto es inverso, porque viene, por ejemplo, en el cordón espermático viene desde los testículos, que están afuera, hacia la próstata, que es esto, ¿ok? Para después ser excretado por la vía espermática y para terminar llegando al pene, etc. Entonces, el trayecto se describe desde afuera hacia adentro. Aquí yo, solamente por una cuestión anatómica, no funcional, se lo describo de adentro hacia afuera para que veamos cómo termina llegando esto hacia afuera, pasando por el trayecto inguinal. Entonces, vean cómo viene desde acá y entra en el orificio inguinal profundo, delimitado por los vasos epigástricos inferiores y también por el ligamento de Hesselbach, que ahí se ve un poco, que viene desde la parte externa de la línea arqueada o arco de Douglas. ¿Okay? Vean entonces como lateral a los vasos epigástricos, vemos al músculo psoas ilíaco y al nervio crural, que van a estar pasando por la celda musculonerviosa. Acá, en este lado de la imagen, Netter dibuja el peritoneo parietal anterior. ¿Ok? Entonces aquí vemos el fascia transversal y aquí peritoneo parietal anterior. Vean como aquí se ven los tres músculos anchos, músculo oblicuo mayor, músculo oblicuo menor y músculo transverso. ¿Ok? Si nos vamos a esta imagen que es más limitada a la región inguinal, zoom de esta región inguinal, donde vemos entonces esto es externo y esto es interno, y vamos a ver al tendón terminal del músculo recto mayor, vemos el recto mayor llegando, y este sería el tendón terminal. Hacia acá no vemos por las otras estructuras, no vemos bien el ligamento de Henle, que estaría ahí, ¿ok? Pero vemos entonces al recto y aquí vemos el arco de Douglas, queda el recto destapado hacia posterior, no está dibujada la fascia transversal y por eso no lo vemos cubierto como aquí. Y este sería el lado posterior de la vaina de los rectos. Vemos entrando en el arco de Douglas, para entrar a la vaina de los rectos,
los vasos epigástricos inferiores que vienen de los vasos ilíacos externos. Y aquí tenemos entonces el ligamento de Hesselbach, que viene desde el arco de Douglas en forma de sistélica, baja hacia abajo y hacia afuera, y termina delimitando el orificio inguinal profundo. Y aquí vemos también como límite del orificio inguinal profundo al ligamento inguinal, que viene desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Vemos también debajo de ese ligamento inguinal el ligamento lacunar o de Gimbernat, fibras que se están devolviendo aquí. Este sería el ligamento de Cooper o pectíneo, y aquí está tapada, pero estaría la cintilla iliopectínea, dividiéndome esto en dos regiones: la celda externa, por donde pasa el músculo psoas ilíaco y el nervio crural o nervio femoral, y la celda interna, que es el anillo crural, por donde pasan los vasos ilíacos externos, que después pasan a llamarse vasos femorales. Aquí me están dando los vasos epigástricos inferiores que entran a la vaina de los rectos. Bien, esta sería la línea alba, y creo que eso sería todo. Fíjense el orificio inguinal profundo. Bueno, aquí se empezaría a formar, lo que pasa es que no lo vemos bien, pero se empezaría a formar hacia adelante el tendón conjunto, con el músculo transverso y el músculo oblicuo interno. Y ahora, para cerrar, volvamos entonces a la clasificación inicial de la pared anterolateral del abdomen, que dijimos que estaba compuesta por músculos, por aponeurosis y por fascia. Los músculos los clasificamos en largos y anchos. Los largos son el recto mayor del abdomen y el músculo piramidal, y los anchos son el oblicuo mayor externo, el oblicuo menor interno y el transverso. En la fase de aponeurosis tenemos aponeurosis, que son inserciones de los músculos anchos, por ende están formadas por, o son aponeurosis que vienen de los músculos anchos, que van a formar la vaina de los rectos, y esta vaina va a tener como contenido a los músculos largos. Y luego tenemos las fascias de revestimiento, que son 4, 2 superficiales y 2 profundas. Las superficiales son el tejido celular subcutáneo, conformado por fascia de Camper o adiposa y fascia de Carpo o membranosa, y las profundas son las fascias transversales y la fascia extraperitoneal. Superficial al tejido celular subcutáneo tenemos la piel, y profundo a la fascia extraperitoneal tenemos el peritoneo parietal anterior. Y con eso terminamos entonces la clase de pared anterolateral del abdomen. Un poco larga, un poco compleja. Les recomiendo que hagan bastantes dibujos, y bueno, cualquier duda saben que me pueden consultar a este número. Un abrazo.